los días en el stream, cada vez que hago algo, magia en general, principalmente, me preguntan ¿cómo está construido tal personaje tuyo, señor de la pantalla? Y obviamente no puedo pararme cada 3 segundos a enseñar el personaje de la persona concreta que quiera que le enseñe algún personaje de los 100 y pico que hay en Genshin Impact. Pero aparte siempre hubo un formato que os encantó, que son las reviews de mi propia cuenta para que veáis en qué estado actual se encuentran tanto la principal como la cuenta free to play. Este vídeo es los 3 mejores equipos de mi cuenta principal para que veáis cómo están construidos cada uno de los personajes y soportes, pero también os voy a enseñar los equipos y el registro de batalla de la conflagración Estigia para que veáis con qué equipos y constelaciones me pasé las conflagraciones anteriores, 2 de ellas en 180 segundos, y si queréis una review exactamente igual de la cuenta free to play con los equipos que uso para las conflagraciones y los 3 mejores equipos actuales de mi cuenta free to play, dejadlo abajo en los comentarios, apoyar muchísimo este vídeo, y si este vídeo llega a 5000 likes tendréis la segunda parte con los 3 mejores equipos de mi cuenta free to play, y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmos de disfrutar y ver el vídeo del canal. Recordad dejar vuestros puntitos del hype para que el vídeo se posicione y se recomiende. Muchísimas gracias. Bienvenidos invitados a los streams. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares aquí en YouTube y en stream más todavía, pero aquí en YouTube, solo por apoyar el canal de forma free to play, pues los likes, los puntos del hype y todo lo que vosotros buenamente queráis. Gracias por todo el apoyo. Que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Y vamos con los 3 mejores equipos de la cuenta principal. Pues primero, para que veáis algo interesante, que de hecho la conflagración Estigia ha cambiado, aunque seguramente el vídeo de la conflagración Estigia lo habéis visto el día anterior a ver este vídeo. Os voy a enseñar porque ha habido 3 veces, en este caso 3 ediciones de la conflagración. La primera, como veis en pantalla, se pasó 180 segundos y estos fueron los equipos utilizados. Klee ahora con los bufos pues tiene pinta de ser más interesante. Esta fue la siguiente y estuve a nada de poder pasármelo, me faltaban como veis 18 segundos, pero ese Arlequino tenía problemillas con el señor Cactus. Y por último, la última conflagración que ya cerró y ahora es un reset a la siguiente, y la siguiente la voy a sacar también, lo he bajado con estos equipos y diréis, Phil, tienes ahí un piso de 33 segundos, esto es máxima dificultad como podéis comprobar. Hubo un glitch, un bug, que seguramente ahora mismo mientras lo estoy relatando los editores lo han puesto de fondo, que podías aprovechar al cangrejo y de cierta manera haciéndolo correctamente te lo puedes bajar en 33 segundos como podéis comprobar. Si bajaba a 33, que tuve la posibilidad pero no el tiempo de intentarlo, creo que entre 32 y 31 era world record, era récord mundial el cangrejo, y casi estuve a punto de hacerlo. Por tiempo no lo saqué y porque realmente a mí hacer un récord dentro de lo que cabe en una conflagración temporal que luego va a rotar y todas estas cosas no me interesaba mucho. Pero aquí lo tenéis. Y ahora sí, vamos con los 3 mejores equipos, pero aparte, como bonus track, os quiero enseñar los equipos en general que tengo, porque mucha gente, esta pestaña de aquí es muy interesante, hay gente que la tiene ordenada, gente que no, gente que realmente muestra los equipos que tiene y gente que tiene chingaderas al azar, equipos de exploración, equipos de no sé qué. Yo lo utilizo realmente para tener un equipo de exploración que voy rotando, o a veces mientras explico cosas en directo o en las builds pongo aquí temporalmente un equipo que quiero utilizar o quiero comentar, pero luego el resto de equipos son, en mi ocasión, en mi cuenta, en mi situación, es un top 10 de mejores equipos del juego, sin Mualani. Aquí concretamente no está Mualani, que está en la cuenta free to play. Así que tengo el equipo de Gaming, tengo el equipo de Durin, o sea, de Durin, de Kilich, que irá con Durin y mejorará un poco. Tengo el equipo de Varesa, que irá con Durin y mejorará un poco. Tengo este equipo de Arlequino, que es su top meta actual, bastante interesante. Además, Arlequino C2. Tengo el equipo de Nefer, que sabéis que es una salvajada. Nefer es T0 en mi cuenta y mejorará con Columbina en vez de Aino. Tengo el equipo de Flins, el de los 2 de Skirk con la variante de Nubilet o con la variante de Citrali, y Mabuika. Y ahora sí, la duda y lo más interesante es, de los 3 mejores equipos, que voy a enseñar armas, constelaciones, construcción, artefactos, directamente voy a enseñarlo. No es una guía, no es una build, no es un no sé qué. Voy a enseñar lo que tengo para que lo sepáis. ¿Cuál sería el top 3? Pues bien, de forma estable y todo a C0, Nefer supera por poquito a Flins. Mi Flins actualmente es C2 y igualdad de constelaciones teniendo en cuenta la C2 de Flins y la C2 de Nefer, que no tengo y no voy a sacar C2 de Nefer. Y teniendo en cuenta que ya se conoce a Yahoda, que va a ser best in slot de Flins y posiblemente también un muy buen personaje para Nefer, y comparada con Najida C0, Nefer y Yahoda C6, Columbina en el futuro y Lauma va a ser mejor equipo que llevando a Najida, por mucho que os sorprenda, esto es muy raro.
Y Columbina va en vez de Aino en ambos equipos. El daño por rotación total es muy similar dependiendo de las constelaciones de los soportes, ya que Lauma C2 y Arma no es lo mismo que Inefa C1 y Arma, pero los dos están ahí, sin saber aún cómo va a bufar Columbina a los equipos. Así que en mi opinión, como mi Nefer no va a ser C2, es solo C1, y Flynn sigue consiguiendo unos daños en la conflagración con C2 de 60 segundos por sala, voy a poner y enseñar como equipo el equipo de Flynns como top 3 de mi cuenta. El de Nefer, no se preocupen, porque Najida, bueno, ahí no va a ser la misma. Lauma es C2 Arma y ya la han visto en la build, ir a verla. La lechuga más o menos igual, es una lechuga que no ha cambiado hace años en mi cuenta, es igual, o sea que en la última review está la lechuga. Y Nefer también os recomiendo ir a ver la build y los equipos, porque básicamente la Nefer que estáis viendo en los vídeos de la build y los equipos es la que tengo ahora, solo que ahora tengo la C1 en vez de C0. Flynns. ¿Qué tenemos con Flynns? Que tenemos Sakarosa, Aino y Inefa. ¿Cómo están construidos? Pues os lo enseño. Primero, Sakarosa nivel 80-80, cazador de dragones, sombra verde triple maestría con mucha recarga, como siempre. C6 es un 4 estrellas del principio del juego y los talentos no hacía falta ni subirlos. En el futuro, pues Sakarosa va a cambiarse por Yahoda, que también llevará un sombra verde. Yahoda en este caso cura con el ataque. Así que llevará sombra verde triple ataque y mucha recarga, que casualmente ya tengo un set de sombra verde triple ataque que a veces rota a Xianjun cuando va con sombra verde, pero realmente quien lleva el sombra verde triple ataque mucha recarga es Lanyan, que tengo aquí a Lanyan construida, subida y demás, y pues con 200 de recarga. Sakarosa no hay mucho misterio, si queréis ver, lleva caza de dragones y demás, si queréis ver los artefactos, básicamente es, como veis aquí, maestría recarga, igual le consigo una flor con más maestría en el futuro, maestría 17 de recarga, maestría 11 de recarga y maestría 16 de recarga. Igual también el cáliz, si consigo uno que rompa set con más recarga, igual se lo cambio también. E igual este set irá para Kazuha, porque Sakarosa realmente la estoy usando con Flynns temporalmente, pero no la he jugado en general. Luego, Aino instructor con el arma este gratis de la 5.8. Aquí disclaimer y mención honorífica. En la build no lo comenté porque hasta ese momento no lo tenía presente y faltaban los cálculos de daño y alguna cosa más, pero Aino utiliza dos mandobles muy buenos para bufar a Nefer y a Flynns, que son el mandoble Aquamarina, que a lo mejor no lo tenéis, que le da maestría y la pasiva da ataque a todo el equipo, que es de los promocionales de Sumeru, es gemelo del Chifos, es un Chifos pero en mandoble, y le da ataque a todo el equipo. Y esto beneficia a Inefa y Flynns, aunque en el futuro se va a sustituir por Columbina, así que bueno. Y el mandoble de la forja de Sumeru, que deja en el campo, digamos, una pequeña esfera, un orbe, que si recoge el personaje en campo, en el caso de jugarse con Nefer, le da a R5 120 de maestría a Nefer. Ese arma para Aino también está bastante bien, así que realmente Aino puede rotar entre este arma y esas dos. No es una build, pero quería notar eso. Luego instructor, la tengo C6 porque saqué Flynns C2, con lo cual Aino C6. Mucha gente la jugáis seguramente C1, C2, una cosita así. Y 1-1-1, no hace falta subir los talentos. En Sakarosa tampoco hace falta subir los talentos, o sea que. Y la C6 da 35% de daño en reacciones lunares, con lo cual la C6 de Aino ayuda mucho a Nefer y a Flynns, pero como la mayoría no tenéis la C6 de Aino, realmente Aino C1, C2 en la 6.2, cuando mejoren a Mona va a ir mucho mejor que Aino. Luego, la Masturbina la tengo pues nivel 90-90, su arma, que la pasiva de su arma da daño en reacciones lunares y bufa mucho a Flynns, C1 que da otro 50% de daño en reacciones lunares, la C2 no es tan poderosa, y el set de soporte de Notcry. Tengo un muy buen set, por suerte, tengo por aquí esta flor de casi 37 grid válidos fallos, este ítem por aquí, ataque, proporción, maestría, un fallo, ataque, sabéis que el Cali de Inefa es ataque, y este casco de mucho ataque en substat, bueno, daño crítico, recarga probabilidad, mucho ataque en substat. ¿Cómo se queda? Así. Después de jugarla mucho tiempo me he dado cuenta que preferiría subir un poco más la recarga hasta 160, pero estoy seguro de que tanto Yahoda como Columbina en proporción y en comparación de Sakarosa y Aino van a generar más energía total para el equipo muy posiblemente. Así que esta es Inefa, está tremendamente bien, casi capeando proporción crítica y casi capeando la recarga. Me faltaría un poquito más de daño, un poquito más de recarga, pero puede mejorar. Y Phil, nos has enseñado los ítems de Aino. A ver, son instructor, triple maestría, 3 estrellas. Maestría. Rompo aquí en el cáliz con recarga, como veis, maestría, y luego una pluma de 60 de maestría, recarga, bastante suerte haber conseguido una tan buena, y 32 de maestría, 10 de recarga, también suerte haber conseguido una flor tan buena, la verdad, pero bueno, triple maestría, recarga y a volar. Y Flynns,
que ahora vamos con los dos mejores equipos. Mi Flints está mejorable, pero cumple los mínimos para que destroce y haga la conflagración unos 60 segundos aproximadamente. Flints 90-90, su arma R1, full set, C2, que la C2 baja resistencia electro a los enemigos y te da bastante más daño, aparte de darte un ataque normal que hace electrocargado lunar después de cada combo que hagas con la mini ulti, es decir, te da 3 electrocargados lunares más. La C1 pasa de 2 a 3 mini ultis, que también es muy fuerte y es un 50% más de daño. Luego, 1-9-10 es lo que recomendaría a todo el mundo, porque aquí realmente están los electrocargados lunares y esto es de capricho, lo puedes jugar con la elemental a nivel 6 y no cambia mucho. Y los artefactos son estos. Flor de un fallo, pero que podría ser mejor. Pluma de 2 fallos, que también podría ser mejor, pero grit value alto. Reloj de 2 fallos, proporción crítica, recarga, también podría ser mejor. Cali de maestría, proporción, ataque arriba, igual podría tener más proporción y la maestría conseguirla de otra forma. Y un casco donde rompo set de un fallo, daño crítico, mucho ataque y recarga. ¿Cómo se queda? Pues bien, más de 35 de recarga, como recomendé en la ulti. 57 y 30, 87, casi 90 de probabilidad, teniendo en cuenta que Yajoda dará 5 más, con lo cual me pondré 92 de probabilidad cuando tenga Yajoda C6. Y 220 daño crítico más 28 del arma, 248, 250 redondeando, y teniendo en cuenta que en el futuro Yajoda da otros 40 daño crítico a personajes de Notcry, 290. O sea, 92, 290 es una salvajada con el resto de cosas. ¿Podría ser mejor? Sí. ¿Cómo de mejor? Pues básicamente más ataque porcentual y más maestría elemental, por raro que parezca. Este es mi Flints, bastante fuerte, no creo que vaya mucho más allá de la C2, es una locura este señor. Pero, damas y caballeros, ahora empieza lo mejor. Y es que vamos a ver los dos mejores equipos de mi cuenta, que son el de Skirk y el de Mawika, y que actualmente coinciden con el primer y segundo mejor equipo del juego, esperando a ver cómo va a aportar Columbina a los equipos de Nefer y de Flints, teniendo en cuenta ya que va a existir Yajoda y que va a ser su best in slot con C6. Solo con C6. Alguno aquí verá la variante quitando a Citlali por Nubilet, ya que Citlali está aquí con Mawika. Así que yo creo que lo justo es poner esto de aquí, flexearos ya si se puede al Nubilet para que veáis. Básicamente, teniendo en cuenta que el equipo, ya que Nubilet solo a partir de ahora lo estoy jugando en este equipo de Permafrost, o sinceramente no estoy jugando a Nubilet, estoy jugando full Skirk, Mawika y Flints principalmente. Tener en cuenta que pues, todo el equipo va a tener no solo la consonancia hidro, sino la crío, 15% más de probabilidad. Entonces, como siempre dije, pero bueno, editores, quitar eso, por favor, que YouTube se pone malo con la palabra de armas y no sé qué. Como veis aquí, 2400 de ataque, su arma, que es muy fuerte y le da ataque al personaje en campo, C1 con el 60% de crítico crío adicional para sí mismo y para Skirk, 1-10-10, doble corona y su full set. Esta Scoffy puede mejorar el cáliz, es lo peor que tengo, pero por el resto equilibro lo que puedo. Tenemos 22 de recarga, un fallo, 26 de crit value, la flor. La pluma 40 grit value de recarga, un fallo. El reloj 40 grit value, 3 fallos. Podría mejorar un dupecillo, pero bueno, está muy bien. El cáliz, como veis, lamentable, desastroso, apenas tiene recarga de energía y luego todo fallos. Y este casco de ataque de un solo fallo con proporción recarga. Es decir, tendría que mejorar el cáliz haciendo escarcha, algo así, con daño crítico recarga, pero todavía no puedo. Desearme ánimo en este vídeo para que por fin saque el cáliz perfecto de Scoffy y pueda jugarla. ¿Cómo se queda con todo esto? Pues bien, 64 y 15, 79, redondeando 80 de probabilidad, 162 de recarga, que me parece perfecta esta recarga de hecho, y 180 redondeando daño crítico, más los 60 de la C1, 240 daño crítico. Me gustaría redondear y quedarme realmente en 80, 250 de crit value total y luego ya pues recarga, ataque y demás. Sí, me gustaría bastante. Además de que, como puedes comprobar, esto sorprenderá a muchos, el casco es de ataque y he hecho 1000 pruebas y hace más daño en el casco de ataque una vez capeas la proporción, como estuve explicando en 80.000 guías y builds. Esta es la Scoffy. Cuando mejore ese cáliz que habéis visto todo feo, con un cáliz que me dé 15 de recarga, 20 de daño crítico, se va al cielo porque por fin capeo todo lo que quisiera. Luego, Nubilet, 46.000 de vida con la consonancia, una burrada de vida, o sea, no os podéis imaginar esa cantidad de vida, 46.000. Está con la consonancia, pero es mucho. Su arma, C1, que al final la C1 es la única buena de Nubilet, full set obviamente, y triple corona. El Nubilet me calenté, bueno, no, 10-9-10, es doble corona. ¿Cómo está de artefactos? Que esto es muy curioso. Pues mirad, tenemos esto de aquí, 16 de vida, 13 probabilidad, 7 de daño, un fallo, que considero que Nubilet lo tengo muy perfecto. Pluma de 0 fallos con 20% de vida, daño crítico y probabilidad de recarga. Este reloj de aquí que tiene 2 fallos en ataque con 37 de crit value y recarga, una locura. Cáliz hidro con, como veis, del propio set con un solo fallo en ataque, 15 de vida, probabilidad de daño.
Y otra vez casco de vida. Como os expliqué en la build, si alguna de estas cosas no las entendéis, ir a ver las builds de los personajes porque es como más daño pueden generar. Y este casco de vida del set tiene un fallo, grid value y recarga de energía. ¿Cómo se queda? 32 de recarga, 260 daño crítico, y aquí tenemos 38 y 36 del set 74 y 15, casi 90 de probabilidad o 60 de daño con 47.000 de vida y suficiente recarga para tener prema ulti siempre. Es una locura este New Billet, o sea, estoy súper orgulloso y ya de aquí no pienso mover nada. Skirk y Furina. Os cuento una historia. Skirk tengo dos personajes nivel 100 para que lo sepáis, que como veis aquí en pantalla son Mabuika y Skirk, que justo son los dos mejores equipos de mi cuenta. Os cuento una historia con Furina. Yo la he tenido C2 desde siempre y en el último banner quise sacar la C3 por la última 3 y hacer más daño. Básicamente ocurre que me salió un doble legendario y está aquí, que los editores estarán poniendo de fondo el incidente. Yo no quería que esto ocurriera, sinceramente, y al final tengo esto. Tengo una Furina C4, que tiene más energía obviamente, que en la propia build expliqué que ni siquiera la C4 y en la build no tenía la C4, merece la pena poner su mismo arma promocional a pesar de esta energía extra, porque lo que pierdes es la energía del resto del equipo y no a ella misma. Y básicamente sigo jugando Furina con Favonius y seguiré jugando Furina con Favonius porque si no, el resto del equipo, principalmente Scoffy, no tiene ulti. Pero esto me ha permitido pues, construir menos recarga de energía y más proporción crítica. ¿Cómo está esta Furina que veis aquí? 35.000 casi de vida en campo, teniendo en cuenta que luego con la C2 me voy a 60.000 de vida con el healing de Scoffy y demás. Favonius, su propio set, y C4. Con los talentos, pues 1-10-10, obviamente. Bueno, 1-10-13 por el tema de las últimas 3, que lo considero una salvajada. Pues está así, para que veáis. Es esta flor de casi 50 de crit value con recarga de energía, un fallo, una locura, no sé en qué momento me salió. Esta pluma de 0 fallos, 43 de grid value, vida, recarga, 0 fallos. Este reloj de vida de 10 de probabilidad, 25 de daño, recarga un fallo, otra locura del set además. Este cáliz, que es lo peor que tengo, de hecho, en Furina, ya mejoraré el cáliz algún día si me sale algún cáliz hidro perfecto. Y de hecho quisiera perder recarga y simplemente un cáliz de grid value vida, porque la recarga me sigue sobrando por la C4. Y este casco, de 15 de vida, 11 de probabilidad, 2 fallos. Y vida plana, que al final es medio fallo, digamos. ¿Cómo se queda? Pues bien, en campo ya veis que 35.000, pero os adelanto que se va a 60.000 de vida cuando activa la C2. 72 de probabilidad más 15 de la consonancia, 87, casi 90, 207 daño crítico y 82 de recarga. ¿Podría perder y con la C4 y con 70 y pico tener prema ulti? Sí. Si consigo un cáliz de misma probabilidad y el doble de daño, una cosa así loca, pues igual me voy a 70-220 o 70-230 con el Favonius. Pero mi Furina da bastante miedo. Ha evolucionado con esta C4 de aquí, ha evolucionado muchísimo. Y Skirk. Mi Skirk es C3, como podéis comprobar aquí. La juego a Nuke, como la rotación del equipo completo, tanto con New Billet como con un soporte de 15 segundos, es rotación de 15 segundos. Con mi Skirk no doy básicos. Siempre juego una Skirk a rotación de nuke, de nukear la ulti y explotar a los enemigos. Skirk es nivel 100 y diréis, Phil, pero si Skirk no hace reacciones como Mabuika o Mualan y tal. Ya, pero el escalado de ataque base adicional por el tema de sus proporciones es tan descomunalmente grande que Skirk, por ser el hipercarry de los más fuertes del juego y por sobre la proporción y faltarle ataque en todas las construcciones generales, esa subida del 90 a nivel 100 con ese ataque base adicional, luego multiplicado por todos los ataques porcentuales de los substats, le da una barbaridad de daño y lo noté muchísimo. ¿Qué tenemos? Su arma R1, la C3, full su set, nada de cazador fantasmal ni cosas raras, que aún puede mejorar. Y 1-10-13 también. ¿Qué tenemos en artefactos? Pues como digo, mejorables. Tenemos 20 de ataque, como veis aquí, 7 de probabilidad de daño, 2 fallos en vida. Igual con plumas en el futuro consigo que esa vida se vaya a más ataque o a proporción. Esta pluma de 15 de ataque, 13 de probabilidad, 6 de daño, un fallo en vida plana. La pluma es perfecta. Este reloj, que lo podría cambiar en el futuro seguramente, y creo que lo puedo cambiar de hecho por más daño crítico o yo qué sé, pero no está del todo bien aunque rompa set, pero no tengo otro mejor por ahora, 12 de probabilidad, 14 de daño crítico. El cáliz, que este es el cáliz, mirar lo que tiene, apreciar este cáliz del set, lo hice de escarcha, tuve mucha suerte, mi mejor escarcha en la cuenta, ataque 10%, 14 de probabilidad, 13 de daño y un fallo en recarga, bono daño crío del set. Y por último el casco. Tengo, o tenía, creo que lo quemé, tengo otro casco, bueno, no, ya no lo tengo. Tenía otro casco que era ataque porcentual con substat de 28 daño crítico y luego todo fallos, eran como 4 o 5 fallos.
Y tengo este de 16 de ataque porcentual probabilidad, 3 fallos, 2 en maestría, 1 en defensa y daño crítico. Y de manera estable, porque me sobra la proporción crítica, me da más daño el casco de ataque. Pero si tuviera un casco de ataque de 35 de daño crítico y un poco de probabilidad, y cambiase esto de aquí por uno de ataque con 28-30 de daño crítico y ataque plano, mucho plano, porque arriba está el porcentual. Pero si comparaba ese casco de ataque anterior que tenía con este casco de daño crítico, que me da 16 de ataque, no compensaba lo que perdía de ataque con lo que ganaba daño crítico. Entonces, este de aquí, por ahora, y teniendo en cuenta que no era una justa comparación, me da más daño. Pero cuando consiga realmente un casco de ataque tan bueno como este, al menos como veis ahí, pues con 3 roles válidos, o 2 bases y 3 roles válidos, que serían al final pues 5 aciertos o 6 aciertos, casi perfecto en un casco de 30 y pico, 40 daño crítico, de ataque porcentual arriba, me mejoraría Skirk, pero muy difícil. Así que esto es lo que más daño me da por ahora Skirk. ¿Y cómo se queda? Pues básicamente, como veis aquí, 95 de probabilidad, 290 de daño crítico. Me diréis, ¿cómo que 290? Sí, porque esta te da 60 con la C1 y esta te da 40 daño crítico con el arma. 40 y 60 son 100. Y 190 más 100, 290. Así que prácticamente tengo 95, casi 300, ¿no? 95, 190. ¿Que podría tener un poco menos daño crítico y más ataque y hacer más daño? Por supuesto, lo tengo calculadísimo. Pero no consigo el ítem perfecto para poder aprovechar todo esto. Pero sí, es una locura esta Skirk. Ludwar, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está, os dejo con el Phil, que no es migajero. Y este es el otro equipo, el de Skirk. Vamos al equipo de la esposa de Ucer. Vamos al equipo top número 1 de la cuenta de Phil. Este, que le ha costado, es el mejor equipo actual de mi cuenta y el que más daño por rotación da, sobre todo cuando haces bien el combo y derrites la mayoría de hits de Mavuika haciendo cancels correctos. Y sabéis que Mavuika cada día tiene más mecánicas que se van descubriendo que maximizan más aún su daño con y sin derretir. Pero desde luego con la salida de Durin más aún, Mavuika deja de lado su rol de soporte, por lo menos en mi cuenta, y principalmente la voy a jugar de carry y el soporte va a ser Durin de los equipos. Pero bueno, Mavuika nivel 100, que no solo sube su ataque base, que ya es el personaje con más ataque del juego, sino encima el escalado base de las reacciones, su arma, y de hecho voy a enseñaros los soportes primero. Benito con su skin. Tenemos aquí la Favonia, que tiene la skin esta de la conflagración, que no se puede, o sea, una vez la dejas puesta la tengo que quitar manual y me da una pereza quitarla manual. Luego full set de nobleza, C6, corona. Bueno, yo lo jugué triple corona porque lo jugué carry al principio del juego, pero triple corona, ya está, corona en la ulti. Y ¿qué tenemos en los artefactos? Recarga. Aquí, como veis, probabilidad de ataque recarga, pero recarga. 22 de recarga. Reloj de recarga con crit value, ataque. De hecho, mirar el valor crítico de este reloj, una locura. Esto, como veis, es un Kali de ataque con 30 de recarga que salió de nobleza, que dije, qué locura, pero me sirve. Y un casco aquí de probabilidad con 27 de recarga. O sea que 27 de recarga, 29 de recarga, 22 de recarga. Y la flor, pocha, la flor error, porque solo tiene 11 de recarga. Tengo que sacar una flor de 25 de recarga por lo menos. ¿Cuánto se me queda? 269, número mágico. Y bueno, yo siempre he mantenido esta proporción en Bennett un poco para que nuquee su ulti alguna cosa más, pero a día de hoy, al igual que explica Kazuha, con proporción con chifos ya no merece la pena porque el daño que hace antes era fuerte, ahora ya no, por el power grip, los enemigos, la cantidad de vida, los daños locos de los nuevos personajes, etcétera. Lo mismo con Bennett, o sea, al final con que tengáis full recarga es suficiente. Y pues aquí la Favonia, máximo ataque base, hasta que en algún momento salga una espada de una mano que te dé 741 de ataque base, como otras armas que hay. Así se queda el Bennett. La máxima recarga que puedo conseguir. Jesucristo este señor. Silonen.
Aquí la tengo con Petra, ¿no? Ah, no le he cambiado esto. Bueno, tengo el equipamiento rápido medio bugueado en el buen sentido y puedo hacer así, cambiarlo porque lo intenté tal. Tengo Petra, pero tengo el otro set de pergamino. Básicamente, Xilonen, como veis, hay 2500 de defensa. Me da igual porque no tiro la ulti. En el equipo Mavuika Xilonen no tira la ulti, el cura es Bennett y tienes el escudo de Citrali. Espada de Favonius, sí señores, Favonius. Phil, Pedro, Favonius en el equipo. Favonius, requieres esta recarga, es muy importante. Luego, el full set de Petra, C2 por el 45% de extra ataque a Mavuika y poco más. Y bueno, los bonos en general que puede dar un montón de equipos. Y corona en la elemental. No he coronado su ulti, pero en algún equipo que jugaba anteriormente, principalmente igual el Neuvillette Monohidro, igual, como era la única healer, me venía bien coronarle para las cargas de Furina. Pero como Furina la juega a día de hoy solo con Scoff y con Skork y Neuvillette, al final no corona la ulti de Xilonen y pues bien hecho, porque no quiero que cure más. La ulti simplemente al subirla cura más en base a tu defensa y listo. ¿Qué tiene el Petra? Pues señores, básico. Tiene defensa, casco de probabilidad para el Favonius, substat de defensa, de probabilidad y de recarga y se me queda así. 63 de probabilidad para activar el Favonius, 200 de recarga para tener perma ulti y la defensa como no curo porque no tiro la ulti, me da igual. Y luego en el otro set se queda muchísimo mejor, de hecho, el de pergamino. Esta es mi Xilonen. Citlali. Como veis, ahí hay 1325 de maestría, que diráis, qué burrada de maestría. Sí, porque la Citlali es C2 y la C1 de Citlali lo que hace es darle stacks de daño infligido al personaje en campo proporciona la maestría, con lo cual tienes que maxear la maestría. Tiene su arma, full set de pergamino. Esta combinación es la más fuerte y estable a lo largo de más de una rotación, no para hacer showkeys puntuales de un solo corte de Mavuika, sino para daño estable, bien ejecutado en bosses como la Conflagración Estigia, Abismos y demás, que es la combinación de Petra, si lo haces bien y absorbes el cristalizado Piro, con pergamino. Luego la C2 da otros 250 de maestría al personaje en campo y 125 más de maestría a Citlali y baja otro 20% de las resistencias Piro e Hidro, o sea, una locura. Y doble corona la Citlali para un mejor escudo y la ulti de adorno, porque al final no haces nada con la ulti. ¿Cómo se queda esta Citlali? Vamos al último personaje y al final del vídeo. 82 de maestría, 5 de recarga. Aquí tengo 80 de maestría, 79, 5 de recarga. Aquí maestría 20 de recarga, maestría 11 de recarga, es del set. Y el casco, maestría, como veis, 24 de recarga. Se me queda en 167. Igual me vendría bien que tenga 170, 75. Prefiero que me sobre la recarga, pero siempre debe ser substats. Que he visto gente llevando reloj de recarga. Igual hace cero no está mal el reloj de recarga, pero igual en otras ocasiones no lo recomendaría. Y se queda así, 1325 de maestría, que en campo con todos los buffos y tal consigue un poco más. 67 de recarga, en una rotación limpia, completa, teniendo en cuenta el favorito de Xilonen, tengo permaulti en Citrali y en todo el equipo. Y Mavuika, la esposa del CEO, la insignia del canal, el mejor carry de mi cuenta. Y por ahora, en las dos primeras versiones de Notcry, por ahora el mejor carry del juego. Con constelaciones, si comparamos todo C0, Skork le gana. Mavuika, como ven ahí, 2300 de ataque, 300 de maestría. Realmente Mavuika tiene récord de daño y creo que con comida se llega a tener 7000 o así de ataque sin sentido con los buffos de Bennett y toda la cuestión, pero esto es en reposo. Luego su arma, que sabéis que le da otro bufo de ataque que no está activo. Tenemos el full set, tenemos la C3 para las últimas 3 y tenemos doble corona. Sabéis que esto no se sube, he visto a gente con esto subido, no gastéis recursos. ¿Y cómo está construida, señor de la pantalla? Pues bien, esta flor, que puede parecer que es malísima porque fueron rangos bajos, porque el daño crítico con un dupe podría ser 14 y el ataque con dos dupes podrían ser 15 y 16, pero sin embargo fueron 12 y 12. Pero es la que mejor cuadraba para dejar perfecta la build de esta Mavuika y además tiene 5 roles, es decir, que hay 4 substats, aunque rangos bajos. Luego, esta pluma de aquí, 42 de crit value, 42 de maestría y un fallo, muy buena. Este reloj, 2 fallos, 40 crit value, maestría, muy bueno. Este Cali de Piro, 0 fallos, proporciona ataque maestría. Y este casco con 18 de ataque, ataque plano, probabilidad y ese fallo en recarga, que igual el casco podría mejorar y creo que el casco este de Scoff y de ataque he pensado cambiárselo y construir a Mavuika casco de ataque, reloj de maestría o reloj de ataque, casco de maestría, pero no me salen los ítems, así que la configuración más fuerte que he podido conseguir después de ya un año de Mavuika en mi cuenta es esta. ¿Cómo se queda? Pues la maestría y el ataque ya lo están viendo. Recordar que esa maestría, o sea, el ataque se va pues en las rotaciones normales, sin bufos y sin comidas, casi a 5000, y con comidas y bufos de abismo y cosas extrañas estas, pues 7000 o más. La maestría tengo 310 más 250 de Citlali, pues 560, o sea, casi 600 de maestría. Y la proporción tengo 94, y aquí hay 220 más 35, recordar del arma.
254, es decir, capeo la proporción. Si tuviera un poco más de daño crítico, ¿pasaría algo? Nah, tampoco pasa nada. Igual un casco en el futuro puedo mejorarlo y tal. Pero capeo bastante todo. O sea, llega un punto en el que los multiplicadores ya son todos tan absurdos. O sea, llegar a casi 7000 de ataque, casi a 600 de maestría, 94 de probabilidad, pasarte de 250 de daño, como expliqué, que ya los multiplicadores se ponen confusos y se hieren a sí mismos. Entonces, igual podría sacar 20 más de daño crítico en algún ítem mejor. Pues igual, ¿cambiaría demasiado? Pues no lo sé, yo ya sí cambiaría demasiado. Mabuika ya tiene unos techos que no tienen sentido. Así que, damas y caballeros, estos son los 3 mejores equipos de mi cuenta. Y como pueden comprobar, por la media hora de vídeo, creo que tendría muy difícil haceros una review ya no de los 3 mejores equipos, sino de la cuenta al completo. Por eso es que ahora el formato es 3 mejores equipos y el resto pues ya lo iréis viendo, porque por suerte comparten soportes y simplemente es pues Nefer, que está en las builds y demás, Arlequino, que la veréis en la siguiente conflagración Estigia, que está muy bien, Varesa, no lo sé, dejadme en los comentarios cuál queréis saber, qué otro personaje os gustaría, e igual a otro vídeo enseñando un par de equipos más que no enseñan en este vídeo, la parte 2 de este vídeo o la parte free to play de la otra cuenta de este vídeo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, miñis y chaito.